La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. Los recursos naturales, el agua, los minerales, los materiales naturales están siendo agotados por el uso de una economía lineal que no piensa en el futuro del planeta. María Luisa Castaño, Química. Arratsaldeon, en la tercera y última gran revisión del conocimiento científico que existe sobre el cambio climático, ha publicado hoy sus conclusiones. Definidos en los dos anteriores trabajos las bases científicas del fenómeno, el calentamiento global, y también sus consecuencias para el planeta, este trabajo del IPCC, el panel de científicos que analizan el cambio climático, se centra en la mitigación, en la búsqueda de fórmulas para mitigar impactos. La presentación del documento esta tarde ha ido acompañada con mensajes muy contundentes sobre lo urgente que es reducir el uso de combustibles fósiles. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por ejemplo, ha tomado la palabra para decir que es el momento de dejar de quemar el planeta. Este lunes, al hilo de la presentación del informe del IPCC, ha comenzado, por cierto, en más de 25 países, una semana de protestas protagonizadas por científicos y científicas que denuncian la inacción de los gobiernos ante la emergencia climática. Una campaña de desobediencia civil organizada para denunciar que están hartos de emitir informe tras informe sobre la magnitud, urgencia y gravedad de la crisis climática, energética y de biodiversidad. Informes que dicen no son tenidos en cuenta. Sobre esta iniciativa hablaremos con el físico Antonio Turiel y el geólogo Antonio Arechavala, que sostienen la necesidad de cambiar un sistema económico basado en el crecimiento infinito sin tener en cuenta que los recursos del planeta se acaban. Comenzamos. El acuerdo firmado por la comunidad internacional tras la cumbre del clima de París sentó las bases de lo que se puede y no se puede permitir el planeta. Habría que mantener el aumento de la temperatura media mundial este siglo por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 grados. Entre 2010 y 2019, sin embargo, las emisiones medias anuales han subido. De hecho, se han situado en los niveles más altos de la historia. Así las cosas, en 2022 la temperatura ya ha aumentado 1,1 grados y quedarse en ese 1,5 grados de aumento, que parece ahora mismo el mejor escenario, será imposible sin una reducción rápida y profunda de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores. Es la principal conclusión del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas, el IPCC, aprobado este lunes por 195 países tras una sesión plenaria celebrada desde el 21 de marzo. En la presentación del informe, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha asegurado que avanzamos rápidamente hacia el desastre climático. Invertir en combustibles fósiles, ha dicho, es una locura moral y económica. Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. Añade Guterres que a veces se presenta a los activistas climáticos como peligrosos radicales, pero los verdaderamente peligrosos son los países que están incrementando la producción de combustibles fósiles. Inundaciones, olas de calor, tormentas, sequías, la extinción de millones de especies. Eso es, dice el secretario general de Naciones Unidas, lo que nos dice la ciencia que ocurrirá si mantenemos las actuales políticas. Tras este discurso y los resultados del análisis presentado hoy, hay un evidente llamamiento a los gobiernos para que actúen ya. Según los datos obtenidos, para lograr el objetivo de mantener el calentamiento global en este siglo en 1,5 grados, es necesario reducir las emisiones globales un 43% en 2030 con respecto a las de 2019 y un 84% en 2050.
e incluso en caso de lograr esto es probable que la temperatura exceda el límite de manera temporal para luego empezar a descender. Un planteamiento sin duda muy rotundo que contrasta con los planes de los gobiernos de los diferentes países que siguen apuntando a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos años. El documento subraya, de hecho, que aunque los países cumplan los compromisos de reducción de emisiones expresados en la cumbre de Glasgow, la subida de la temperatura global sería de 2,8 grados a finales de siglo con respecto a los niveles preindustriales. Para poder dar la vuelta a esta situación hacen falta medidas inmediatas en todos los sectores. El informe plantea que las emisiones alcancen su punto máximo antes de 2025 como muy tarde y que se reduzcan, como decía, en un 43% antes de 2030. Este objetivo precisa de grandes transiciones del sector energético, con una reducción sustancial del uso de combustibles fósiles, una electrificación generalizada, mayor eficiencia energética y uso de energías alternativas. Por sectores señala además que la industria, que representa casi una cuarta parte de las emisiones mundiales, debe adoptar nuevos procesos de producción que utilicen electricidad, hidrógeno y energías renovables. Además, se señala que habría que eliminar las ayudas públicas a los combustibles fósiles, justo lo que muchos países están aprobando para compensar las subidas de la gasolina y el diésel por la guerra de Ucrania. Las zonas urbanas también pueden reducir significativamente las emisiones con medidas como la reducción o el cambio de consumo de energía, la electrificación a partir de energía renovable y el almacenamiento de carbono. Y otra pieza clave, sin duda, es el transporte. El informe señala que los vehículos eléctricos propulsados por electricidad de bajas emisiones ofrecen el mayor potencial de descarbonización. En cuanto a la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, también señala el estudio que pueden proporcionar reducciones de emisiones a gran escala y eliminar y almacenar dióxido de carbono. Los expertos señalan que las mejoras tecnológicas y los cambios socioculturales y de comportamiento pueden redundar en un descenso de la demanda energética, la necesaria reducción de la demanda energética. Por ejemplo, señalan que adoptar dietas más saludables, reducir el despilfarro de alimentos y utilizar biomateriales alternativos al plástico pueden suponer una reducción del 3,5% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Concretamente, se recomienda en este sentido dietas más equilibradas, basadas en alimentos alternativos al arroz y al trigo, basadas, por ejemplo, en legumbres, frutas, vegetales, frutos secos o semillas. En cuanto a los alimentos de origen animal, el informe no los excluye, pero siempre que sean producidos en sistemas sostenibles y bajos en emisiones de efecto invernadero. El informe realmente es amplísimo y se suma a la montaña de evidencia acumulada para asesorar al mundo sobre el camino a seguir. No se les está haciendo mucho caso, de ahí que se haya puesto en marcha una rebelión en la ciencia, que es el objeto de nuestra siguiente charla. Escribe hoy el ecólogo del CSIC, Fernando Valladares, en la plataforma de Conversation una reflexión sobre la rebelión de la ciencia ante la inacción política frente a la crisis climática y ecológica. Dice que los científicos y las científicas del clima no saben mucho de activismo y revolución, pero que están hartos de que no se les escuche, de ser una versión moderna de los profetas predicando en el desierto, cuando señalan con datos que el cambio climático es uno de los principales riesgos para la humanidad, que vamos derechitos al colapso. Fernando Valladares es una de las caras más conocidas de esta iniciativa de desobediencia civil protagonizada por la comunidad científica, aliada con organizaciones ambientalistas como Extinction Rebellion. Otro de los impulsores de esta semana de movilizaciones, organizada por Scientist Rebellion, es Antonio Turiel, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar, que hoy nos acompaña junto al geólogo Antonio Arechavala. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes.
El manifiesto que hicisteis público hace unos días es contundente, Antonio Turiel. Está en marcha un caos climático y una extinción masiva de especies. Es un mensaje ya largamente repetido y apoyado en investigaciones y análisis realizados por grupos de investigación de todo el mundo. ¿Creéis que este mensaje no cala como debiera en la sociedad y, en consecuencia, por lo tanto, la sociedad no exige acción política? Yo creo que la sociedad en su conjunto sí que está entendiendo bastante cuál es la gravedad del problema, porque cualquiera que haya vivido suficiente ha visto unos cambios muy radicales y ve el problema con preocupación, y los más jóvenes yo creo que lo ven todavía con mayor preocupación que la gente que tenemos unos años. Yo creo que el problema es que hay una negación por parte de los poderes económicos a aceptar que hace falta un cambio radical de rumbo, y porque se piensa que esto va a tener un coste económico inasumible, y entonces es igual, y aunque nos carguemos el planeta y la especie humana en el proceso, pues no quieren parar y no aceptan que tienen que parar. Uh-huh. Sí. Bueno, yo puedo aportar que, mira, precisamente el pasado sábado entró en vigor la ley foral de transición energética y cambio climático aquí en Navarra. Y, bueno, participé en los debates que hubo ahí en el Parlamento. Y sí que me di cuenta, si lo que puedo decir, que es verdad que las asociaciones ambientalistas en general y la gente que fue invitada está siempre, en general, muy convencida, ¿no? Y luego el problema que yo vi es que quienes no daban la talla eran generalmente los que estaban en la comisión, que eran políticos, ¿no? Ahí sí que vi una diferencia. Entonces, bueno, eso creo, y lo digo muy claro, que las grandes empresas se han aprovechado de ello. Bueno, el Acuerdo de París establecía como meta principal mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales e intentar limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados. Sin embargo, en 2022 siguen las emisiones de efecto invernadero creciendo, están aumentando. Y, de hecho, los gobiernos de Alemania y Francia ya han sido condenados al respecto por inacción climática. En España se está tramitando actualmente una querella también similar. ¿Qué es lo que hacen mal este tipo de gobiernos? Bueno, lo que hacen mal es muy simple, es decir, que se pone en primer lugar el crecimiento económico. Mira, el año pasado, en plena crisis del gas, que ya empezó el año pasado antes de la guerra de Ucrania y demás, Alemania le pidió a Rusia que le exportara más carbón. Alemania en este momento, todo el incremento que ha hecho de producción de energía renovable ha sido para ir reduciendo la energía nuclear, que también tiene sus problemas obviamente, pero ha mantenido muy alta el consumo de carbón, inclusive el carbón nacional, que es el peor porque es lignito, desde el punto de vista de todo tipo de emisiones. Cuando se trata de poner en peligro la competitividad, realmente los gobiernos no paran. Y fíjate que, por ejemplo, China ha dicho recientemente que ellos van a anteponer el crecimiento económico al cumplimiento de los compromisos climáticos. Significativamente, cuando fue la cumbre de Glasgow, ¿qué países no asistieron allí? Pues, entre otros, no asistió Estados Unidos y no asistió China. Quiere decir, entonces, si los países al final que tienen mayor peso económico y que les importa más la competitividad económica que otra cosa, no están dispuestos a hacer sacrificios básicamente por tener un planeta habitable, yo creo que a partir de aquí no hay absolutamente nada que hacer. Creo que además, hay un problema que está claro y es lo que justifica lo de la Semana de Rebelión Científica, y es que ¿de qué sentido tiene que sigamos investigando y sacando cada vez más conclusiones de que estamos destruyendo cada vez más el planeta cuando ya con lo que sabemos hay suficiente y no hay ninguna reacción? Es que no tiene sentido seguir trabajando. ¿Para qué? Ya. Bueno, de hecho, el profesor Bruce Glabovic, coordinador del Grupo 2 del IPCC, directamente ha dicho que ya no tiene sentido que sigan evaluando cuestiones que los gobiernos no están dispuestos a cumplir. Y es una entre tantas reacciones que está habiendo a lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que bloquea la transición energética? ¿Una simple cuestión relacionada con la negativa a detener el crecimiento económico? A mí me parece que aquí hay dos cosas importantes. Una es que nosotros desde hace muchos años estamos diciendo que la transición energética no es exclusivamente una sustitución tecnológica, que además es imposible y además no se va a poder hacer tal cual está planteada, sino que tiene que ir acompañada por unos cambios sociales muy grandes, ¿no? Hay que dar la vuelta al calcetín. También hemos reconocido que humildemente no podemos decir cómo va a ser ese mundo post-capitalista fosilista, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sí que hemos pedido es reunirnos para hablarlo tranquilamente pero hace muchos años, ¿no? Y es que ahora ya nos ha pillado el toro, entonces ahora tenemos que actuar muy rápido, pero desde luego es una parte que es muy importante, ¿no? La social.
casi más o tanto como la parte tecnológica. Sí. Antonio. Bueno, yo creo que el problema principal es que, a ver, las energías renovables, que evidentemente son el futuro, porque tenemos dos problemas. Uno es el problema ambiental, pero otro es el agotamiento de recursos. Entonces, el problema de las energías renovables es que no permiten mantener el sistema tal cual. Tiene un potencial enorme, nos pueden dar mucha energía, podemos montar una sociedad viable, democrática, justa, con una gran calidad de vida y además generalizable para todos los habitantes de este planeta, pero es incompatible con el crecimiento económico. Es decir, podemos tener un buen bienestar, pero lo que no podemos permitir es que el capital vaya creciendo porque las energías renovables se basan en unos flujos que nos llegan cada año y que son constantes. Es el flujo que hay. Y al final pues hay que aprovecharla de la manera que se puede aprovechar. Entonces se está intentando hacer un modelo de aprovechamiento fosilizando estas energías, concentrándolas para llevar a sitios lejanos, para mantener los grandes centros de producción y de consumo, y se está viendo que es ineficiente. Entonces hay una lucha, una pugna por una parte decir, oye, hay que hacer la transición hacia esto, los que entienden mejor lo que está pasando, pero ven que esto no es rentable, que no les permite mantener el sistema de crecimiento, y los que dicen, oye, no, hay que mantener el sistema de crecimiento a toda costa, y por tanto no quieren apostar por este tipo de energías porque se dan cuenta de que es necesariamente el fin del capitalismo. Y aquí está el problema al final, ¿eh? Sí, efectivamente. Además es que lo hemos visto muy bien el verano pasado en Alemania, después de las grandes inundaciones que sufrieron. Empezaron a quemar carbón como locos para hacer ciertas recuperaciones, ¿no? Sobre todo de infraestructuras. Y viendo cómo, por ejemplo, comparábamos el año 2020 con el 2021 y vimos que, bueno, pues el carbón había adelantado, pero bastante, ¿no? A las renovables. Y eso que la Energiewende alemana había tenido una proyección importante, fue una apuesta muy valorada por todos los gobiernos. Angela Merkel era una mujer muy comprometida en ese aspecto, pero finalmente cuando le vemos las orejas al lobo y teníamos en ese momento el barril de Brent a $80, pues directamente se tiró al carbón. Pero no solamente fue Alemania, lo hizo lo mismo California con la ola de calor, lo hizo lo mismo Canadá con su ola de calor también, con la sequía, lo hizo China, lo hizo India y lo hizo Holanda, y lo hicimos nosotros, que al final del año, pues llegamos a llevar toneladas de carbón a Aspontes, ¿no? A Aspontes de García Rodríguez, en A Coruña. Así que se podría decir que ante situaciones de cierta crisis, la pandemia, por ejemplo, ha sido una crisis global y sigue siéndolo, la respuesta no es un cambio hacia esa transición energética o hacia ese cambio de modelo de consumo, sino a producir más, a crecer más y a utilizar, por lo tanto, más combustible fósil. Es que el problema es que tenemos un sistema económico que si no crece va mal, si no crece se pierde dinero y se crea desempleo y todo deja de funcionar. Entonces es que tenemos el absurdo de que la única manera que sabemos funcionar es un sistema que tiene que crecer siempre en un planeta finito, consumiendo cada vez más energía, cada vez más materiales y contaminando cada vez más. Entonces, claro, cuando empieza a haber los problemas dicen, a ver, ¿de qué manera puedo crecer? ¿Puedo crecer con renovables? No, las renovables están bien, pero no permiten crecer. Ah, pues entonces no las quiero. Bueno, pues es que yo creo que ese es el discurso que tenemos que romper y tenemos que darnos cuenta de que no hay tiempo para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es que vamos camino de una desestabilización climática global y vamos camino de una catástrofe energética por falta de recursos y vamos camino de cargarnos la biodiversidad, de contaminar las aguas. Que estamos impactando con muchos límites biofísicos del planeta al mismo tiempo. Entonces hay que reaccionar y está visto que los gobiernos están presos del cortoplacismo y de los intereses de los grandes poderes económicos. No tiene sentido que sigamos discutiendo esto científicamente. O sea, es que es increíble la cantidad de argumentos. Yo no entiendo por qué tengo que dar tantísimos argumentos para explicar estas cosas cuando son tan básicas. Yo le conté que no podíamos crecer infinitamente en un planeta finito a mi hijo cuando tenía 6 años y lo entendió a la primera. ¿Por qué tengo que explicarlo 18 veces a unos señores de 40, 50 años por más corbatas y trajes que lleven? Es que así no podemos seguir bien. Es que es evidente que nos vamos al garete. Tenemos que parar ya. Es que además se hace todo lo posible para que siga creciendo cuando se dan cuenta de que aparte de que no es posible, si lo hace, va socavando las bases que hacen posible su crecimiento. Es que es increíble. Sí, efectivamente, se lo explicas a cualquier persona. Este sábado estuve dando una charla en un pueblo que se llama Ibar con agricultores que habían pedido una explicación sobre todo esto, y había un hombre que allí que esquilaba ovejas y tal, que tenía una cultura impresionante y dice, entendía perfectamente todo esto porque en muchos aspectos me daba mis clases, me daba lecciones, ¿no? de sostenibilidad, vamos, en este aspecto, porque es que hay cosas que son lógicas.
Ante este panorama, seguir mostrando los efectos, los impactos que causa el cambio climático puede ser una buena estrategia. Y además ya no solamente estamos hablando de cuestiones relacionadas directamente con el clima o con situaciones meteorológicas extremadamente adversas, sequías, lluvias torrenciales, subida del nivel del mar, etcétera, sino también problemas geopolíticos que se están produciendo ya. De hecho, el cambio climático, por ejemplo, ¿de qué manera se relaciona con la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso? Yo creo que más que el cambio climático en sí, que evidentemente también se relaciona bastante con que Rusia está tomando un posicionamiento delante de una nueva era que ellos ven venir. De hecho, Rusia es el único país que yo sé del mundo que ha reconocido que su producción de petróleo y de gas va a ir disminuyendo en los próximos años. Y ellos además son conscientes de que va a haber una lucha cada vez más descarnada por los recursos. Entonces ellos tienen una posición ahora de fuerza y se ha visto clarísimamente, hemos amenazado con sanciones y a la hora de la verdad realmente nos tienen cogidos, no podemos hacer nada para evitar que al final pues sigamos dependiendo del gas ruso, del petróleo ruso, etcétera, etcétera. Y Rusia lo que quiere es asegurarse su salida al Mar Negro, quiere asegurarse evidentemente no tener un gobierno hostil al lado, y yo creo que quiere asegurarse posiblemente también el acceso al cereal de Ucrania, no tanto porque ellos lo necesiten, porque es una gran potencia cerealística, pero para controlar el resto del mundo. Entonces yo creo que aquí se está viendo un poco cómo es el posicionamiento de cara a las necesidades que va a haber los próximos años, y la primera y evidente es la alimentación, porque pensemos, por ejemplo, que en el caso de la península ibérica vamos a tener problemas muy serios para mantener la productividad agrícola que tenemos. Yo he visto mapas en el caso concreto de Cataluña de cuáles son las proyecciones para los próximos 30 años de la productividad agrícola y baja en picado justamente por temperaturas más extremas y por un problema también de falta de lluvias y de otros problemas que se están planteando. Ahora mismo se está hablando en este preciso momento, en medio de la ola de frío que está azotando a Europa, que también es una consecuencia de la desestabilización climática, porque tiene que ver con el hecho de que el jet stream que separa la circulación del aire del Ártico del aire de las latitudes medias se desestabiliza por culpa del calentamiento global y favorece que bajen de repente masas de aire muy frías en momentos que no toca. Pues ya se está diciendo que en el caso de Francia va a tener un impacto en las cosechas que se va a perder el 30% de las cosechas, porque algunas plantas que están floreciendo se van a congelar y básicamente pues, se va a cargar el fruto. Y en el contexto de Europa se habla de pérdidas que podrían llegar en algunos sitios, en algunas cosechas, hasta el 70%, porque este frío no es normal en abril. El otro día veíamos temperaturas con unas anomalías de 40 grados en la Antártida y 30 grados en el Ártico al mismo tiempo, cuando en uno todavía era, digamos, final de invierno, principio de primavera, y el otro era finales de otoño. No tiene ningún sentido. Entonces, todo esto, al final, lo que nos está hablando es, va a haber una competición muy fuerte por los recursos, y yo creo que Rusia se está posicionando sabiendo perfectamente lo que hay, con mucha más inteligencia y más visión que la que se está teniendo en Europa. Y aquí nosotros seguimos a intentar hacer el negocio de siempre con el gas ruso, con el carbón ruso, con el uranio ruso. Así no vamos a ningún lado. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, esa componente climática hay que juntarla con la componente de pérdida de fertilizantes, porque la agricultura mecanizada industrial que se ha extendido prácticamente por todo el mundo, especialmente en Europa, pues va a sufrir también no solamente los impactos del cambio climático, sino la pérdida de fertilidad, ¿no? Por este lado. Bueno, mitigar los efectos del cambio climático no tienen mucho efecto si la temperatura global sigue subiendo, así que la primera meta sería reducir ese nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero puestos a pensar en reducción de impactos ya inevitables, ¿qué elementos pueden ser claves a vuestro juicio? Hay un elemento que es muy curioso porque más viene perfectamente recogido en el informe de mitigación de la R6, y es que se dice que uno de los elementos claves para la mitigación es la conservación y preservación de la biodiversidad, que esto a veces parece que se nos olvida. Y es que un ecosistema sano tiene una capacidad de proveer servicios ecosistémicos que ayudan a localmente mitigar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, si tú tienes un bosque sano, un bosque saludable, este bosque es capaz de favorecer un cierre local del ciclo del agua,
favoreciendo, entre otras cosas, pues que la temperatura no suba tanto y que además tengas un cierto suministro de agua, y además sirve también para fijar el terreno, evitar escorrentías, pérdida de suelo fértil, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las medidas que servirían para paliar, para adaptarnos a los problemas que plantea el cambio climático, en realidad son muy sencillas y tienen que ver simplemente con la preservación del medio natural, ¿no? Y es curioso como todo esto parece que se deja de lado y se pone en primer lugar soluciones hipertecnológicas que en muchos casos implican un fuerte extractivismo y una fuerte degradación del medio natural. Si yo en una zona que es muy rica en biodiversidad me dedico a plantar parques eólicos y placas fotovoltaicas, al final lo que yo puedo hacer es estar destruyendo una zona que podría darme otros servicios. Entonces tenemos que pensar bien dónde ponemos estos sistemas, donde no tengan impacto, y tenemos que tener en cuenta que a lo mejor la solución no es ir a más de otra cosa, sino a lo justo, lo necesario, lo adecuado de esa cosa, y en aquellos sitios donde no se cause otro daño. Pero de todo esto no se habla, y en ese sentido pues me parece bastante preocupante que en el Real Decreto Ley que se sacó la semana pasada de medidas urgentes para hacer frente a la situación planteada por la guerra de Ucrania, resulta que el Gobierno de España abre un poco la mano, la barra libre, para que existan en todo tipo de proyectos de fuentes de energía renovables en zonas que con una clasificación previa que tiene sus elementos discutibles se consideraban de poco interés ambiental o de poca necesidad de protección ambiental. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión más profunda de hacia dónde queremos ir como sociedad y tener en cuenta que hay otros valores ambientales que son fundamentales, incluso en la lucha contra el cambio climático. Sí, por supuesto, yo creo, te quería preguntar también a ver a ti qué te parece, Antonio, porque hay una parte muy importante que es lo que yo llamo el urbanismo geológico, que se entiende muy bien. De hecho, aquí esta pelea la hemos tenido después de las grandes inundaciones de diciembre, que luego tuvieron una especie de réplica en enero, pero que siempre se catalogan como históricas, cuando realmente no lo fueron, porque superaron el periodo de retorno de 500 años, pues estuvieron por encima. Y siempre se dice, no han sido históricas, pero es que llevamos ya varios años, al menos 7 se han catalogado de históricas, ¿no? Eso primero, porque se sigue buscando la urbanización en zonas pues que no debería urbanizarse, sino que habría que precisamente fomentar la biodiversidad. Y cuando digo biodiversidad no digo el monocultivo industrial, que muchos gobiernos autonómicos lo están confundiendo, ¿no? Pinos, eucaliptos, etcétera. Y luego, por otro lado, bueno, a ver hasta qué punto esa distribución del territorio, más acorde con un desarrollo que sea saludable para toda la comunidad, se confunde a la hora de, por ejemplo, proyectar todavía a estas alturas, proyectar grandes puertos, ampliaciones de aeropuertos, etcétera, que están en la agenda de muchas comunidades autónomas. ¿A ti qué te parece todo esto? Me parece terrible, porque es que además estamos hablando de infraestructuras que en muchos casos van a quedar obsoletas, van a ser inútiles, pero es que además tienen un impacto ambiental, tiene un impacto comprometiendo la biodiversidad y también la recuperación del terreno, porque es que además muchas veces cuando hablamos de preservación de la biodiversidad nos damos cuenta que una cosa que también tendríamos que hacer es recuperarla en aquellos sitios donde se ha perdido. Entonces, no tendríamos que renunciar a la recuperación de los suelos, ¿no? Si hace más esfuerzo mitigando el cambio climático en una ciudad, por ejemplo, pues tener zonas verdes y tener bosques alrededor de las ciudades, en vez de pensar en eso, vamos a ver cómo recuperamos terrenos ahora mismo ocupados por cinturones de ronda y grandes infraestructuras, lo que hacemos es poner todavía más cemento para que todavía se recaliente más, pues lógicamente nos lleva por la dirección equivocada y además, lógicamente, también pues favorece escorrentías, favorece degradación del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final yo creo que estamos en una dinámica que es muy clara, que es una dinámica crecentista, es una dinámica de hacer más negocio. Encima, además, a España se le ha inyectado muchísimo dinero a través de los fondos de recuperación y resiliencia, el famoso Horizon Europe, y aquí al final lo que estamos haciendo es, bueno, pues intentar lo mismo, seguir en el negocio de siempre, de la manera de siempre, más ladrillo, más cemento, más de lo mismo, hasta que todo reviente y hasta que, cuidado, nos quedemos sin cemento y sin ladrillos, porque esto está empezando a pasar. Claro. En este momento en España hay empresas, por ejemplo, dedicadas a la fabricación de ladrillos o de cerámica y tal, que se están viendo obligadas a cerrar porque funcionan con gas natural y el gas natural va demasiado caro. Y así vamos a seguir. Entonces vamos a seguir básicamente hasta que reviente. Bueno, la cuestión de la falta de suministro es curioso porque durante la pandemia se vio bastante garantizada en muchísimos aspectos, salvo los obvios de que faltaban mascarillas y EPIs, etcétera, etcétera, justo al principio, pero bueno, no faltó la comida, no faltó el combustible, etcétera. Y de pronto entramos en una situación en la que hay pues retracción del consumo eléctrico, racionamientos, falta de suministros y además no solamente
combustibles, sino también en cuestiones como materias primas, comida, etcétera. ¿Cómo veis esta situación en el de los últimos meses? A ver, hay un problema que el otro Antonio y yo llevamos siguiendo desde hace ya muchos años, y es el problema del agotamiento de las materias primas. Entonces, las materias primas en el planeta no se agotan de golpe, ¿no? El petróleo no se agota el día que sacas el último litro, no va todo a ritmo constante y de repente sacas el último litro y se acabó, ¿no? Como si estuvieras sacándolo de un depósito, no. Lo que sucede con el petróleo y el resto de materias primas es que tú vas aumentando la estación hasta que tocas un techo y a partir de aquí la producción pues empieza a bajar, ¿no? Con altibajos, pero empieza a bajar. Y esta es la situación en la que estamos pues con el petróleo, con el carbón, con el uranio y muy pronto lo vamos a estar con el gas, pero a nivel de Europa es como si ya lo estuviéramos. Y esto ha pasado toda la vez porque, bueno, pues el sistema económico ha conseguido sincronizar los picos de las materias primas energéticas, porque cuando una se volvía más cara, pues recurría a otro y entonces al final lo que ha conseguido es ser económicamente muy eficiente y también llevarnos muy eficientemente a esta situación de escasez sobrevenida de toda la vez. Entonces, en particular está faltando diésel y más que va a faltar, la producción de diésel del mundo está cayendo en picado desde el año 2018, ha caído ya un 15% y eso afecta al transporte, afecta a las operaciones de minería, afecta al transporte por barco, acaba afectando a absolutamente todo. Y entonces de repente nos encontramos que todo es muy caro y nos encontramos que falta de todo. Y entonces ahora ya empezamos a hablar de cosas muy serias, que antes lo ha comentado Antonio de Chavala, que es que nos faltan fertilizantes y empiezan a faltar alimentos, que la FAO lleva alertando desde octubre que vamos a hacer una gran crisis alimentaria. Entonces, todo esto, el problema que ha habido es que ha habido un discurso de, bueno, son pequeños problemas coyunturales, no, son los cuellos de botella después de la pandemia, no, ahora es el problema del Brexit, no, ahora es el problema del carguero ese que se atascó en el canal de Suez. No es verdad. Todos esos problemas evidentemente existieron y tuvieron cada uno de ellos su impacto y los cuellos de botella obviamente tuvieron un impacto importante, pero el fenómeno subyacente era este problema de agotamiento progresivo de las materias primas fundamentales que mantienen el sistema en pie. Y es un problema al que no se ha querido mirar porque cuando se miraba a él te salía como consecuencia que tenemos que cambiar el sistema económico. Eso es tabú, eso no se puede decir y de eso no se puede hablar. ¿Qué nos pasa ahora? Que de repente nos escasea todo y estamos ya a semanas o días incluso de que haya racionamiento de gas, de diésel, de alimentos, y todavía estamos diciendo que no, esto es coyuntural debido a no sé qué, que no, hombre, que no, que esto es estructural, esto es debido a un problema perfectamente previsible, que hacía mucho tiempo que estábamos hablando de ello, y que ahora está llegando con tanta intensidad, y todavía estamos hablando de ello en plan, bueno, como si fueran pequeños problemillas que se van a resolver mañana. No es verdad. Sí, porque podría achacarse a la guerra en Ucrania, claro, toda esta situación. Siempre, a cualquier cosa, siempre se le ha hecho al Brexit, a la guerra, a todo. Es que, pero realmente no es así. Yo recuerdo que antes de la pandemia me encargaron un trabajo para la Fundación Susta y Aracuntza sobre la evolución y el futuro de la minería en Navarra. Y ya se contemplaba, ya poníamos el problema de los suministros y la falta de ciertas materias primas. Se habló antes de la pandemia, todavía ni se le podía echar la culpa al Brexit. Eso estaba previsto ya, porque los datos que daban la Organización Mundial del Comercio ya eran a la baja en 2018. Y luego, además, esta situación que acaba de describir Antonio Turiel es tremendamente peligrosa para el cambio climático, porque nosotros ahora mismo no disponemos ni de unas cantidades ingentes de combustibles fósiles como pasaba hace 20 o 30 o 40 años para poder quemar y seguir creciendo, ni tampoco tenemos tampoco como para que no sea negocio y no quemarlo, con lo cual no lo echaríamos a la caldera. El problema está que tenemos justo la medida horrorosa, porque vamos a echar tantísimo para poder procurarnos otros combustibles fósiles, esto que viene a ser la tasa de retorno energético. Ahora mismo estamos, por ejemplo, para procurarnos todos estos combustibles fósiles, estamos quemando entre el 15 y el 20% ya de combustibles fósiles, ¿no? Y cuando hace nada, unos 50 años, con una unidad obteníamos 50. Es decir, que es que nos abocamos en breve a que con un barril saquemos uno o que con una unidad de carbón saquemos uno y entonces no hay negocio. Entonces estamos en esa situación ahora mismo que hay escasez, pero hay lo suficiente como para quemar como si no hubiese un mañana y echar toda la porquería que encontremos en la caldera para obtener cada vez menos energía. Y lo estamos haciendo, y ese es el gran problema que veo yo con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Uh-huh. Bueno, el mensaje está bastante claro. Dice Fernando Valladares en este artículo que publica hoy en la plataforma de Conversation que la ciencia sin activismo es impotente. ¿Os sentís impotentes, Antonio? A ver, yo no me siento impotente porque yo soy muy guerrero, pero evidentemente más que impotente yo creo que lo que me siento es frustrado
y evidentemente me siento muy preocupado. Y hay otra frase que también se suele decir, que creo que es Albert Einstein, es que quien tiene el conocimiento tiene la obligación de actuar. Y yo creo que es un poco la dinámica a la que hemos llegado. O sea, no puede ser porque además se engaña a la población, porque además eso se utilizan todo este tipo de argumentos. No es que es las cadenas de suministro, ahora es la guerra de Rusia, que no sé qué, que todos estos problemas son reales y afectan. Pero no tiene nada que ver con el problema de fondo estructural, porque el problema de fondo estructural es el que se intenta cubrir, que no se vea, para no ver los cambios tan importantes que tenemos que hacer. Y yo creo que evidentemente lo que hay que hacer es reaccionar. O sea, tenemos que superar la rabia y la frustración, y lo que tenemos que decir es, bueno, pues ya está bien, hasta aquí hemos llegado y hay que parar y hay que, bueno, conseguir que la sociedad nos escuche y que haya una reacción que diga, no, señores, esto no está bien, dejen ya de explicarnos cuentos de hadas, dejen de poner excusas para cada cosa y reaccionemos ante los problemas que tenemos. Y para ello habéis puesto en marcha lo que quiere ser la mayor campaña de desobediencia civil de la comunidad científica de la historia. Bueno, ¿cómo pensáis conseguirlo? Porque no es muy habitual que la gente que se dedica a la ciencia salga a la calle a protestar. Es muy complicado porque, entre otras cosas, a ver, una cosa que siempre pasa y es normal. Quiero decir, hay mucha gente que está en la ciencia de manera precaria y esta gente pues no se puede arriesgar a hacer o decir según qué porque se pueden encontrar que se quedan en la calle y es que la precariedad en ciencia es enorme, ¿no? Y luego, pues entre la gente que tenemos la suerte de no tener una posición en principio comprometida, pues evidentemente nos pueden atacar por otros lados. A mí, por ejemplo, pues me pueden dejar sin financiación y entonces yo, la gente que trabaja conmigo, pues no podría seguir pagando los contratos y se tendrían que ir a la calle, ¿no? Entonces, al final, la mayoría de mis compañeros pues tienen tendencia, no te metas en problemas, para que te vas a meter en esto. La ciencia, además, es una cosa que he escuchado muchas veces, que me hace mucha gracia, ¿no? Esto de que la ciencia es imparcial, es aséptica, lo cual es falso. Quiere decir, la sociedad configura la ciencia que quiere hacer y la ciencia siempre tiene una intencionalidad, ¿no? Pero bueno, hay el problema este de que, a ver, que yo también lo entiendo, que el miedo es libre y que es muy difícil mover. También antes decías, yo no estoy participando activamente en las campañas de movilización porque yo estoy embarcado en otras guerras y porque yo creo que mi función realmente es otra y de hecho admiro y respeto mucho a la gente que sí que se está implicando en estas campañas de activismo. Pero yo, por ejemplo, mi rol es otro porque tampoco podemos quemar todos los cartuchos porque también tenemos que intentar conseguir entrar por varias vías y bueno, pues yo estoy intentando entrar por otras y algo estoy consiguiendo, pero al final es un trabajo conjunto entre todos y sobre todo lo que es importante es visualizarlo, ¿no? Hacer ver a la gente y también a nuestros propios compañeros que no se trata de ir observando día a día cómo todo se va degradando. Yo cada vez que voy a un seminario en mi instituto sobre temas climáticos, la verdad es que sales cada vez más deprimido y la gente pues de alguna manera consigue, no sé, llevarlo encima, es como el que trabaja haciendo autopsias, ¿no? Que de alguna manera al final te insensibilizas, pero estamos hablando del futuro de nuestros hijos, es que no nos podemos quedar tranquilos delante de esto. No, desde luego hay que tener una fortaleza importante, ¿eh? Hay que tener una fuerza espiritual muchas veces para poder tolerar las cosas que se comunican y bueno, al fin y al cabo por ejemplo, yo he visto muchos jubilados, ¿no? Que están muy activos ahora mismo, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, directores de proyectos pues están más tranquilos, ¿no? Luego veo chavales que efectivamente están, pues eso, en precario y bueno, pues de momento callan, ¿no? Pero en el fondo están igual de preocupados o más porque también manejan muchos datos, ¿no? Sí, sí. Sí que es una labor muy poliédrica la que se está haciendo y luego hay científicos que tenemos un perfil igual más activista y tampoco vemos mucho cambio, ¿no? Porque como ya venimos haciendo un poquito lo que hemos estado haciendo otras veces también, ¿no? Uh-huh. Bueno, compartimos en redes sociales el manifiesto que da lugar a toda esta semana de movilizaciones organizada por el colectivo Scientists Rebellion y en ese manifiesto desde luego aparece todo explicado pues con mucho detalle por qué las personas que se dedican a la ciencia del clima quieren dar un paso adelante y públicamente decir que la situación está alcanzando un momento insostenible y que hay que tomar medidas urgentes y además correctas, en la dirección correcta, porque si no estamos ya instalados en el caos y podemos seguir avanzando en un rumbo que nos lleva al desastre. Antonio Turiel es investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar, Antonio Arechavala, geólogo en la Universidad de Zaragoza, y con ambos Antonios hemos charlado sobre este complicado momento en el que se encuentra la humanidad, todo un cruce de caminos en el que hay que mojarse e intentar tomar la decisión adecuada y la dirección correcta. Muchas gracias, Antonio Turiel. Muchas gracias a ti, porque es muy necesario que estas cosas se hablen en la radio.
Y Antonio Arechavala, nos escuchamos muchas gracias, en breve. Y también una puerta muy grande abierta para la esperanza, porque estamos pasando una crisis, pero estamos luchando por salir de ella, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos que nos oigan también. Así es. Buenas tardes a los dos, gracias.